Lady es psicóloga, trabaja en este momento en el Centro de Protección Digital de Sura. Me gustaría, Lady, que nos contaras un poquito qué es lo del Centro de Protección Digital. Antes, pues, como de que demos inicio a la charla. Y bueno, bienvenido para todos. Recordemos que tenemos entonces una primera parte, que es la exposición del experto invitado. Y después de esa exposición, pues ya les damos a ustedes la palabra para que participen, ¿cierto? ¿Cómo participamos? Levantando la manito. Yo soy la moderadora del ejercicio, les voy dando la palabra. También nos pueden escribir sus preguntas a través del chat. Les agradecemos que apaguen sus micrófonos, que apaguemos también las cámaras, pues como para que mejoremos todo el tema de conectividad. Y bueno, Lady, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ay, Sandra, muchas gracias a ti, a la IPS por invitarnos a este espacio. Pues como lo contaste hace un momentico, yo hago parte del equipo del Centro de Protección Digital. Este es un espacio que ha creado Sura para acompañar a las personas en todo lo que tiene que ver con un uso adecuado de su entorno digital. Entonces acá tenemos diferentes servicios, acompañamientos, experiencias donde lo que buscamos es precisamente eso, que las personas puedan interactuar con el entorno digital de una manera más segura, más responsable, más informados. Y también tenemos entonces, como dentro de todos esos servicios, dentro de todo ese acompañamiento, espacios como formaciones digitales, donde acompañamos a las personas para que puedan aprender aplicaciones. Resulta que no sé, yo soy un papá que no tengo muy buena relación con la tecnología, pero quiero aprender, pues en el Centro de Protección Digital los acompañamos y les enseñamos a usar alguna herramienta de conectividad que usen los chicos o incluso para que usen en términos laborales, porque actualmente deben usarla, deben estar inmersos en este tema, pero no lo conocen muy bien. Pues acá estamos para acompañar. También tenemos servicios de herramientas, de asesorías en herramientas y dispositivos digitales. ¿Eso qué significa? Pues que acompañamos sin costo a las personas que necesiten adquirir alguna herramienta digital como un antivirus, un administrador de contraseñas o en su defecto si alguien necesita cambiar un dispositivo. No sé, resulta que mi hijo ya va para últimos años del colegio o ya casi comienza la universidad. Yo sé que necesitará otro computador porque el que tiene es el que usa desde que comenzó a estudiar. Entonces, este ya sabemos que está desactualizado, que está muy viejito, pero no tenemos ni idea cuál es el más conveniente de acuerdo a lo que va a estudiar, porque no será igual el que requiera un ingeniero al que va a necesitar un diseñador. Entonces, ahí hay una persona experta que acompaña, que entrega como esas recomendaciones técnicas para que las personas sepan qué dispositivo puede ayudarles a suplir esa necesidad específica. También tenemos diferentes experiencias, tenemos una isla de juegos. Lo que buscamos allí es que puedan divertirse en niños y puedan estar acompañados de su padre o cuidador y hablar alrededor de esas cosas que se presentan en el entorno digital, que hay cosas chéveres, que hay entretenimiento, que hay diversión, aprendizaje, pero también que hay algunos cuidados que debemos tener en cuenta para que esa navegación, esa interacción, pues no nos afecte posteriormente. Estamos ubicados en el Centro Comercial Santa Fe, en el segundo piso. Incluso este fin de semana tendremos un evento súper chévere, este y el siguiente, para que se animen, vayan y nos visiten y puedan vivir como toda esa experiencia, puedan contar con ese acompañamiento experto que tenemos allí, puedan diligenciar también algo súper chévere que se llama el perfil digital. ¿Y qué es eso? Es básicamente como una encuesta donde nosotros preguntamos cuáles son los hábitos que ustedes tienen actualmente en relación pues al entorno digital. Por ejemplo, de qué redes Wi-Fi se conectan, qué actividades usan o realizan con más frecuencia en el entorno digital, qué dispositivos usan. Y a partir de esa información que ustedes nos entregan, ya lo que nosotros hacemos es contarles al final qué tan expuestos están a que se pueda materializar alguno de esos riesgos. Al final del espacio les voy a compartir el link para que puedan verlo, para que puedan realizar el perfil y para que puedan también programar otro espacio o vivir otra experiencia que nosotros hemos denominado conversaciones digitales. Las conversaciones digitales son un análisis de ese individual. Entonces, de acuerdo al resultado que le aparece a cada persona allí, ya lo que hacemos es
poder hablar, entregarle recomendaciones, sugerencias alrededor de esto, cómo puede mejorarlo. Bueno, si estás muy expuesto para que se materialice un tema de daño reputacional, vamos a revisar cuáles son tus hábitos y cómo podemos mejorarlos. Entonces, al final del espacio, les voy a dejar por acá el link del sitio para que lo visiten y también pues están súper invitados para que nos visiten. Estamos de lunes a sábado, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos y festivos estamos de 11 a 6. Así que pueden ir a visitarnos cualquier día. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Sandra, ¿me confirmas, porfa, cuando la vean? Claro, Lady. Listo, ¿me confirmas, porfa, si ahí la Ya están se está viendo? proyectando, sí, ya la podemos Listo. ver. Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este espacio? ¿Cuál es el tema que nos convoca? Vamos a hablar particularmente de este asunto de que cuidarnos en el entorno digital es una tarea de todos. Y vamos a hablar puntualmente de cómo se exponen los niños, niñas y adolescentes, cómo los exponemos y cómo prevenir eventos. Eso de cómo los exponemos suena como un poquito sorprendente para algunos y resulta que sí, que no solamente los niños y adolescentes se exponen solitos, sino que nosotros en muchas ocasiones lo hacemos a partir de nuestra interacción, de esas cosas que hacemos, decimos o publicamos y vamos a ver entonces eso cómo es que funciona. Entonces, para que este encuentro sea mucho más ameno para todos, les tengo 4 recomendaciones especiales. En primera instancia, por favor, mantengan cerrados los micrófonos, ábranlos solamente al momento de participar. Al final del espacio vamos a tener otro momento de interacción, de conversatorio, donde ustedes puedan plasmar allí todas las preguntas que les surjan, todas las observaciones, nos cuenten sus reflexiones. Incluso muchas veces a uno se le puede como olvidar en el camino cuál era la duda, ya se le pasa. Entonces, sugerencia, si les van surgiendo dudas, vayan dejándolas en el chat y al final entonces nos vamos a encargar de resolverlas todas. Eviten tener programas adicionales abiertos que afecten la calidad de la conexión. Muchas veces cuando tenemos muchas pestañas abiertas, muchos programas, lo que sucede es que comenzamos a escuchar quizá más tarde o se nos cae la conexión. Entonces, para que evitemos que esto suceda, cerremos esos programas que no necesitemos en este momento. Maximicen la ventana para evitar distractores. Esta era de la tecnología, de alguna manera, uno de esos retos que ha implicado es que estemos como atentos en un momento o en una actividad específica. Entonces, para que evitemos entretenernos con esas otras cosas, con esos chats, esos otros mensajes que puedan llegar, algún videito, vamos a maximizar la ventana. Y finalmente, y muy, muy importante, la recomendación entonces es, ay, se me pasó, que se permitan estar presentes y conscientes en este espacio para sacar el mayor provecho de este tiempo que vamos a compartir. El tiempo se nos va a ir rapidísimo, van a ver que la información es muy interesante, que les traigo además unos tips súper chéveres para aplicar, súper fáciles, que muchas veces omitimos o desconocemos. Entonces la idea es que este espacio sea lo más agradable posible para todos. Entonces estén muy atentos de sus micrófonos, que no se abran, si de pronto se les abre el micrófono, ciérrenlo lo más pronto posible para que pueda fluir muy bien el espacio, para que lo aprovechemos al máximo y para que al final tengamos más tiempo de poder interactuar con calma. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este espacio? El objetivo va a ser que podamos abordar algunos de los principales riesgos digitales a los cuales pueden exponerse los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos a hablar también de algunas formas como los adultos los exponen, porque este no es un tema solamente de niños y adolescentes. Acá tenemos participación todos. Muchas veces hacemos ciertas cosas que exponen a los menores y que ni siquiera alcanzamos a percatarnos, que vamos de alguna manera en ocasiones como en automático, actuando, interactuando con este entorno y no lo estamos teniendo en cuenta qué impactos pueden tener, qué puede suceder con el otro. Entonces vamos a hablar del tema. Entonces, para lograr este propósito, ¿de qué vamos a hablar puntualmente? En primera instancia, vamos a abordar 2 temas que son muy importantes y que van a ser como ese punto de partida de esta conversación,
que tienen que ver con nativos digitales y con la netiqueta. También vamos a hablar de los riesgos en el entorno digital. Para que sea como más práctico, más fácil digerirlo y comprenderlo, entonces vamos a hacer una clasificación y vamos a hablar de ellos en agrupaciones como riesgos de contenido, riesgos de contacto, de conducta y de salud. Y finalmente vamos a hablar como de unos tecnotips. Realmente vamos a ir entregándolos como alrededor de esta conversación. Vamos a ir viendo en cada uno de los bloquecitos esto en qué consiste, cómo podemos mejorar esas prácticas o cómo podemos evitar que se materialicen situaciones negativas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos con toda. Cuando hablamos de los nativos digitales, eh, generalmente nosotros solemos pensar como padres, cuidadores, docentes, que estos chicos, estas nuevas generaciones que han nacido inmersas en un entorno digital, que todo el tiempo han tenido a su disposición los dispositivos tecnológicos, que les es supremamente fácil usar las aplicaciones, las herramientas, son los que nos configuran el televisor a veces porque movemos algo que no sabemos qué es y deja de funcionar y ellos simplemente con un botón logran que todo vuelva a la normalidad. Consideramos que los chicos tienen un chip tecnológico. Entonces, que eso, de alguna manera, los habilita para que estén en este entorno digital de una manera tranquila, que ellos estén solos, que estén todo el tiempo haciendo una gran cantidad de actividades que nosotros en muchas ocasiones desconocemos. ¿Qué pasa? Ese tema del chip digital, del chip tecnológico, realmente podríamos decir que es un mito. ¿Qué pasa? Los menores, sin duda, lo que sí tienen es esa capacidad y esa habilidad de usar los dispositivos con una enorme facilidad. Incluso podríamos decir que lo hacen de una manera intuitiva, porque vemos que los chicos desde que están muy pequeñitos, nosotros le entregamos un celular a un chiqui de 2 años y ya saben pasar las fotografías, saben elegir el video que es más chévere, eh, ese que les gusta, y también saben de pronto contestar una llamada o colgarla en su defecto, pero muchas veces lo que omitimos o de lo que no nos estamos percatando es del hecho de que los dispositivos realmente son cada vez más intuitivos, cada vez son más fáciles de usar. Y para los menores lo que se hace mucho más sencillo es precisamente poder usarlos, saber cómo es esa la usabilidad como tal, dónde ingresan, qué es lo que hacen, pero también hay que tener en cuenta que son menores y que independientemente del espacio en el que estén, deben estar siempre acompañados por un adulto que los acompañe. Hay otro punto que es muy importante y tiene que ver con la netiqueta. ¿Qué es eso de la netiqueta? La netiqueta es básicamente esas buenas prácticas alrededor del entorno digital, esas buenas normas, esa interacción adecuada, respetuosa que nosotros tenemos cuando estamos allí, realizando diferentes actividades o en diferentes formatos, bien sea chateando o escribiendo, enviando notas de voz, a través de videollamadas. Y este también es un elemento muy importante porque a veces creemos que lo que sucede en el entorno digital no es real, ¿cierto? Que esto sucede allá y la vida real es esta presencial, donde yo me encuentro con el otro frente a frente, pero hay que tener en cuenta que el entorno digital ya hace parte de nuestra realidad. Este es otro espacio en el cual habitamos, en el cual interactuamos y también donde es importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales en términos de valores, de respeto, de cuidado. Entonces, les voy a contar algunas recomendaciones alrededor de ese uso adecuado del entorno digital, esa interacción mucho más respetuosa para que las tengamos en cuenta. Niños, adolescentes, adultos, esto aplica para todos. En primera instancia, ser respetuoso siempre. Tener en cuenta que detrás de la pantalla hay otra persona, que eso que yo digo, eso que comento, eso que hago, el meme que voy a transformar y voy a publicar, puede herir susceptibilidades, que puede afectar a otra persona, pero también que a través de mis palabras puedo hacer el día de otra persona mucho más ameno, puedo tener una interacción sana y agradable. Saludar, despedirse, usar expresiones como un gracias, un por favor. En muchas ocasiones
este tema de la inmediatez lo que nos lleva es precisamente a eso, a querer hacerlo todo ya, de inmediato. Entonces, a veces estoy pidiendo un favor donde ni siquiera saludé, simplemente estoy como dando una instrucción. Y es importante tener en cuenta que en este espacio también necesitamos eso, tener unas interacciones más sanas, tener unas interacciones respetuosas y cordiales. Antes de enviar un mensaje, tomémonos a la tarea de revisar esos signos de puntuación, la ortografía, la idea. Eso sí es lo que yo quiero decir en este mensaje. Oh, ay, no, esto suena extraño, me pueden malinterpretar. Es importante tomarnos como unos segunditos para analizar eso que queremos decir, porque en muchas ocasiones lo que hace este tema de la inmediatez, de que vayamos tan rápido, de que a veces no reflexionemos alrededor de lo que estamos diciendo o haciendo, pues lo que sucede es que se presentan malos entendidos que podemos afectar a otros, que no estamos teniendo en cuenta que este entorno digital hace que perdamos la posibilidad de leer el lenguaje no verbal, es decir, qué dice el cuerpo, pero no las palabras. Entonces, no estamos teniendo en cuenta como esos cuidados al momento de interactuar con otros, de enviar un mensaje que puede herir susceptibilidades cuando ese no es nuestro propósito. Entonces, detenernos unos segundos, releerlo y revisar que esté bien escrito. Si lo de la ortografía no es de nosotros, pues existe la posibilidad de configurar también el dispositivo para que haga ese tipo de ajustes y nos haga las correcciones cuando no son nuestro máximo fuerte. Evitemos también enviar notas de voz o mensajes que sean muy extensos. No hay nada más molesto que esa persona que le envía a uno prácticamente un podcast, es decir, una nota de voz que dura más de 2 minutos, incluso ya al minuto se está extendiendo la información, y ahí es donde optamos como por ponerla a reproducir esa nota mucho más rápido, donde nos da una leche impresionante leer o escuchar atentamente qué es lo que el otro nos está diciendo. Y ahí el punto es que hay que tener en cuenta que no todos los canales son para todos los mensajes o para todas las conversaciones. Si es un tema que necesita una explicación, entonces una llamadita. Necesitamos pedir un permiso. Sabemos que por estos medios es mucho más fácil, pero a veces es difícil de explicarle a los papás qué es lo que queremos, para dónde vamos. Muchas veces también como padres o cuidadores en ese tema del afán, del correr, de la inmediatez, de las múltiples ocupaciones, lo que sucede es que respondemos por responder y después estamos preguntando en qué momento nos dijeron eso. Nosotros sí hablamos de eso, yo no lo recuerdo, entonces mucho cuidado, no todos los canales son para tratar cualquier tipo de mensaje. También es muy importante tener en cuenta otro elemento que está relacionado. Ay, espérenme un segundo, que ya. Utilizar los emojis y los stickers de una forma respetuosa y coherente. Muchas veces hay personas que envían una cantidad de caritas que no tienen nada que ver con la conversación, que nos perdemos o que para nosotros tienen un significado y para el otro puede implicar otra cosa. Entonces, ser cuidadosos cómo usamos esas caritas, qué mensajes estamos enviando, con quién estamos hablando, porque no con todo el mundo lo vamos a hacer de la misma manera. Hay personas y hay espacios que ameritan que seamos mucho más cuidadosos, más respetuosos y que cuidemos un poco más esos stickers o esos emojis que estamos usando, porque son actualmente una forma diferente de poder expresarnos, de contar nuestras emociones y demás, entonces también es importante cuidarlo. Evitemos escribir en mayúscula sostenida. Para quienes no lo consideran, es importante tener en cuenta que esto es tomado como un grito, como esa alerta, como présteme atención. Entonces, cuando ya lo estamos usando pues de una manera habitual, para las otras personas puede resultar muy incómoda esa interacción. Y finalmente, este tiene que ver con ese uso de las notas de voz, de todo lo que tiene que ver con audio, y es que si vamos a escuchar notas de voz, vamos a escuchar música, cuidemos el volumen de cuidemos el volumen en el cual vamos a reproducirlo o en su defecto y preferiblemente usemos audífonos, porque es muy molesto cuando estamos en espacios abiertos ir escuchando lo que
la otra persona está escuchando el chisme que le están contando o en su defecto esa conversación incómoda que está teniendo, la música que a nosotros no nos gusta. Entonces es un tema como de respeto, de poder usar los dispositivos de una manera más adecuada, de una manera más responsable y por lo tanto tenerlo siempre presente cuando vayamos a reproducir cualquier tipo de sonido, también en los espacios, en casa, usar audífonos si estamos en reuniones, si estamos en clase. A veces resulta muy molesto para los demás y generamos mucho ruido auditivo cuando todos tenemos nuestro dispositivo en un volumen muy elevado y eso puede generar algunas afectaciones también importantes que vamos a ver más adelante. Entonces, como les conté hace un momento, la idea es que podamos hablar de los riesgos digitales abordándolos desde diferentes puntos. Hablaremos de algunos riesgos de contenido, algunos de contacto, algunos de conducta y algunos de salud. Entonces, cuando hablamos de los riesgos de contenido, hablamos de esos riesgos que pueden presentarse por consultar o compartir cierta información que pueda presentarse o que podamos dejar en el entorno digital. Algunos de estos riesgos, incluso podríamos decir que los principales riesgos que pueden materializarse, que pueden encontrarse alrededor de esto, tienen que ver en primera instancia con el oversharing. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Es básicamente la sobreexposición de información privada o personal, generalmente en las redes sociales. Entonces, pensemos en esa persona que nosotros no vemos hace mucho rato, pero que nosotros estamos enterados de todo lo que sucede en su vida. Sabemos si continúa estudiando o no lo hizo, sabemos dónde lo está haciendo además, también sabemos si es en el caso de los adultos, pues si esta persona tuvo hijos o no tuvo hijos, si estudió, si viajó, etcétera, etcétera. Estamos enterados de toda su vida, porque todo lo está poniendo en las redes sociales, porque las estás usando como si fueran un diario personal. Las redes sociales no son para esto, también nos exponen y cuando no estamos teniendo cuidado de eso que estamos publicando, estamos además exponiendo a las personas que tenemos alrededor. Entonces, cuidemos en este sentido para que evitemos que puedan materializarse riesgos en esta línea, el hecho de entregar mucha información que sea personal o privada. Entreguemos la mínima información, dónde estamos ubicados. Hay muchas personas a las cuales les encanta publicar en tiempo real dónde se encuentran puntualmente, cuánto tiempo estarán. Por ejemplo, las vacaciones son un buen ejemplo de eso. ¿Y eh, qué pasa? Contamos cuándo nos vamos, con quién vamos, cuáles son las paradas que vamos a hacer, cuál es ese recorrido. Y en ocasiones no estamos teniendo en cuenta que estamos entregando un mensaje implícito de, mira, estos días, estas casas van a estar desocupadas. O en su defecto, todas estas personas van a estar juntas en X lugar. Entonces, también cómo podemos vulnerar a otras personas por ese tipo de información que nosotros estamos entregando y que no estamos teniendo en cuenta. Hay otra recomendación que tiene que ver con el hecho de evaluar el contenido antes de publicarlo. ¿Qué pueden saber de mí con esta información? A veces publicamos que vamos de viaje y puede que no estemos contando la ruta, pero montamos una foto donde se ve el carro. Estamos mostrando la placa, qué tipo de carro es, o en su defecto estamos mostrando cuáles son esos sitios que más frecuentamos, una periodicidad con la cual vamos allí. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Aplica para todos, para niños, adolescentes, adultos, para que luego lo tengamos en cuenta que a veces con nuestra información, con nuestras publicaciones podemos exponer a otras personas. También es importante evitar exponer información de otras personas sin su consentimiento. Hay personas que tienen dentro de sus hábitos el hecho de publicar absolutamente todo lo que hacen y es una posición que de alguna manera puede respetarse sin que omitamos que esto implica riesgos, pero entonces acá hay que tener en cuenta que cuando vamos a publicar algo
que implique a otras personas, es importante también consultarles. Puede resultar dispendioso, puede ser molesto para algunos, pero también debemos tener en cuenta que no a todo el mundo le gustan las fotos, no todo el mundo se siente cómodo contando qué es lo que ha hecho, para dónde va, dónde estuvo. Entonces, seamos cuidadosos en ese sentido y respetemos a los otros cuando hacemos publicaciones que los involucren. Hay otro riesgo que tiene que ver con la sextorsión. ¿Qué es la sextorsión? La sextorsión es una extorsión que se da por tener contenido erótico sexual de otra persona. Entonces, acá lo que suele hacer la persona que está extorsionando a alguien es solicitarle a cambio de no publicar o no compartir cierto contenido, dinero o en su defecto más contenido. Este riesgo generalmente se deriva de una práctica que es el sexting y es compartir contenido erótico sexual con otras personas. Entonces ahí hay que tener en cuenta algunos elementos importantes y detenernos a pensar qué puede suceder con ese material que yo voy a compartir, dónde podrá ser expuesto posteriormente, qué consecuencias va a tener. Ahí, pensemos muy bien antes de compartir cualquier contenido. ¿Qué podría pasar con ese material si yo discuto con esta persona, si yo termino con esta persona? Porque muchas veces se hace como en un contexto de cercanía, en un contexto de confianza, pero no tenemos en cuenta que esa persona tiene control absoluto sobre ese material, que una vez yo he compartido algún contenido, sea una fotografía, un video, pierdo el control sobre eso. Si lo publico en redes sociales, hay muchas personas que dicen, pero es que el contenido es mío, nadie tiene derecho a usar esa información. Si bien nadie tiene derecho a usarla, pues al publicarlo lo estamos exponiendo y estamos permitiendo que cualquier persona pueda acceder posteriormente a esta y que además pueda usarla como desee en sitios inadecuados, lo comparta con personas inadecuadas, nos exponga además con personas que son importantes para nosotros o que esto puede generar afectaciones importantes, quizá a futuro en términos reputacionales. Hay que tener en cuenta también que las redes sociales muchas veces son un lugar como para conocer a otra persona, para poder identificar qué es lo que está haciendo y eso puede exponernos también. En caso de que se materialicen este tipo de riesgos, que también es un elemento importante abordar acá, que a veces hablamos de, bueno, prevengámoslo, pero si se presenta, ¿qué hacemos? En caso de que eso suceda, guarden todas las pruebas posibles, las capturas de pantalla, audios, perfiles y demás. Es una situación muy vergonzosa, es una situación muy incómoda, pero también es importante detenerla, porque de lo contrario quedamos ahí como inmersos en esos círculos viciosos donde ese otro nunca se va a detener para, para dejar de solicitarnos contenido alrededor, siempre habrán chantajes alrededor de estas situaciones, entonces es también importante identificarlas y también es importante instaurar las denuncias frente a las autoridades competentes, si es un tema de redes sociales, hacer la denuncia respectiva, si es un tema de una persona puntual, poder también hacer la denuncia frente al CAI de la policía. Eh, entonces es saber que estos riesgos existen, que pueden materializarse, pero también hay que actuar al respecto de una manera pertinente. Eso es muy importante considerarlo. Hay otro riesgo en el entorno digital que tiene que ver con el sharing. ¿Qué es esto? Es la sobreexposición de información, pero de los menores por parte de sus padres generalmente o de cuidadores o adultos que están alrededor. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Muchas veces hay personas, incluso si vemos en las redes sociales, hay muchísimos perfiles de niños. Nos encontramos una cantidad de perfiles absurdamente inmensa de niños. Desde su primer momento de vida, los papás se dan cuenta que van a ser papás y están documentando todo en las redes, están contando qué pasó, cómo ha avanzado, cuáles son las actividades que le gusta, dónde va, dónde la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos teniendo en cuenta que muchas veces esa sobreexposición de información, todo eso que estamos contando en las redes, puede ser el insumo perfecto para que una persona malintencionada, te date, conozca a mis niños y se acerque a ellos con mucha más confianza. Ya sabe qué es lo que le gusta, a dónde va, quiénes son sus padres, quiénes son los amigos de la familia.
Entonces, lo que estamos entregando es información para que otras personas los contacten y puedan hacerles daño físico en el entorno virtual, pero ahí hay que cuidar esa información que nosotros estamos exponiendo. Aquí hablamos como de unas recomendaciones más puntualmente para esos padres, cuidadores, para quienes tenemos a niños cerca, que tienen que ver con el hecho. Primero, respetar ese derecho a la privacidad de los menores, tener en cuenta que esa información que nosotros estamos publicando en el entorno digital va a generar una huella digital. Esto queda en Internet, esta información no puede eliminarse fácilmente y que pueda entregar información de mi pequeño que lo haga vulnerable, lo ridiculice, lo haga sentir mal cuando él crezca. Entonces ahí respetemos ese derecho a la privacidad, no publiquemos fotografías cuando los menores están en ropa interior, están sin ropa, están haciendo quizá alguna pataleta, han tenido un mal día y a nosotros nos puede parecer muy gracioso, pero eso puede resultar afectándolo significativamente después. Configuren de forma segura sus cuentas digitales. ¿Qué significan? Entendemos que hay personas a las cuales les interesan redes públicas, que lo consideran además el espacio, la posibilidad de contactar a otros, de conocer personas, etc. Para quienes les interese. Esa información que allí publica configura la forma adecuada de sociales. Tenga en cuenta que nosotros en redes sociales, de alguna forma, eso funciona como si estuviéramos en un café, en un lugar público, con todo nuestro historial de vida disponible para que quien sea que pase lo vea. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo allí información importante que otro, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo va a poder ver. Ahorita les voy a contar cómo pueden hacer ese proceso de una manera fácil que en el Centro de Protección Digital acompañamos. Vamos a ver acá un ejemplo de esas publicaciones, esas cosas que pueden presentarse que nosotros a veces no percibimos, no nos damos cuenta qué es lo que estamos entregando, qué es lo que estamos diciendo. Acá vemos, por ejemplo, la publicación de una mamá súper orgullosa que dice: Juanjo ya es todo un niño grande y va solo al cole. Soy una mamá muy feliz. Mírame, papi. Acá lo que está haciendo es etiquetando al papá de Juanjo. Contamos dónde estudia, le ponemos algunas etiquetas como que estamos alegres, somos unas mamás orgullosas. Y como esta publicación encontramos miles, encontramos muchísimas donde de hecho podemos entregar más datos. Esta simplemente es la publicación de una mamá súper orgullosa. Es que pues, ¿quién no se siente súper feliz de ver que su chiqui ya es capaz solito de ir al cole? Pero vamos a hacer una revisión de la información que estamos entregando acá con ojos de una persona malintencionada. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el nombre del niño, Juanjo, esto que permite que una persona pueda identificar quién es el chiqui y llamarlo por nombre propio. Encontramos también que se desplaza solo. Estamos abriendo las puertas a esa vulnerabilidad de que otra persona sepa que el niño en ciertos horarios se está moviendo por determinados lugares y que además lo está haciendo solito. Estamos contando el parentesco de la persona de quien publica. Lo hacemos acá, lo podemos nombrar también en las etiquetas y esto le permite a una persona malintencionada saber acercarse a Juanjo diciendo que viene de parte de su mamá, que no lo puede recoger, por ejemplo, o que le dijo que lo llevara a algún lugar. Estamos contando quién es el papá, que puede presentarse la misma situación que acabamos de nombrar o en su defecto pueden presentarse otro tipo de situaciones, llamar a este papá a decirle que sucedió algo con su hijo, presentarse un tema de extorsión, un tema de engaño. También estamos contando dónde estudia. Esto está ayudando a que se presente un tema de localización. Si alguien no lo conocía, pues simplemente estoy husmeando en redes sociales de forma aleatoria. Me interesa conocer quiénes son las personas que están en mi ciudad, pues ya sé además dónde estudia el niño. Estamos contando de alguna manera esa ruta por la que transita. Puede que para este desconocido no sea claro cuál es este camino, pero puede que para una persona cercana sí sepa identificarlo y saber exactamente por dónde se mueve el niño. Estamos contando además en esta publicación que tiene 458 likes o reacciones,
Esta es la cantidad mínima de personas que han visto la imagen, pero como ya la compartimos, puede ser divulgada, compartida, replicada por otras personas que no alcanzamos a dimensionar cuántas son. Y también, además, estamos viendo la cantidad de personas que la han compartido directamente, pero no sabemos quiénes han hecho una captura y la han replicado también, no sabemos qué persona está usando este material para qué tipo de cosa. Y además, pues claro, acá en la fotografía, evidentemente, podremos reconocer a Juanjo si lo vemos en otro espacio. Entonces acá la invitación es a que estemos muy atentos con esas publicaciones que estamos poniendo en nuestras redes, vayámonos a dar una revisadita en esas cosas que hemos publicado hasta ahora. Si vemos que hay contenido, hay material que pueda estar exponiendo a los niños, ustedes tienen de alguna forma la posibilidad de eliminar ese contenido. Ya sabemos que estuvo allí y no tenemos conocimiento de dónde está en este instante, pero para que no siga sucediendo. Ahora vamos a hablar de otro bloque de riesgos que son los riesgos de contacto. Estos que implican la interacción directa con un desconocido malintencionado. ¿Qué pasa? Muchas veces creemos que porque vemos a los chicos no está sucediendo nada alrededor, ¿sí? Ellos simplemente están en su habitación chateando con los amigos, con quién más están hablando. Estamos teniendo conversaciones en casa alrededor de esas otras cosas que están viendo los chicos. Tenemos la confianza como niños, como adolescentes, de contar con un adulto al que le podamos contar que nos hicieron un comentario que no nos pareció agradable. Entonces acá, mucho cuidado con esas situaciones que se pueden presentar, acompañemos, informémonos para que podamos acompañarlos y guiarlos en este camino. ¿Qué riesgos pueden presentarse? Puede presentarse el tema del grooming. ¿Qué es eso? Básicamente un adulto malintencionado lo que hace es suplantar la identidad de un niño o un adolescente con el fin de posteriormente poder obtener con carácter sexual, bien sean videos, fotografías, y no sabemos qué puede pasar con ese contenido que los menores comparten, que termina siendo como más aterrador para un padre o cuidador, un docente, este tema de saber que la información de su chiqui está expuesta en algún lugar, de su menor, de su hijo. Entonces ahí es importante tener en cuenta que el dispositivo brinda la posibilidad de tener esas interacciones, que no se trata de generar una alerta desde el temor, desde la prohibición absoluta, sino que es una invitación a que nosotros nos enteremos qué puede pasar, a que conozcamos. Si no sabemos, aprendamos. Si no tenemos la respuesta, preguntemos, busquemos acompañamiento. Pero no puede ser un pretexto el hecho de que ellos son nativos digitales, de que nosotros nacimos en otra época y que no sabemos cómo usar esos aparatos. Eso es una cosa muy difícil, ¿no? Es importante que podamos aprender para poder acompañarlos de una manera adecuada. Entonces, es importante evitar el uso de las pantallas por parte de los menores a puerta cerrada, enterarnos qué están haciendo, con quién están interactuando, tener conversaciones en familia alrededor de esas situaciones que se puedan presentar para evitar posteriormente situaciones incómodas. En caso de los menores es importante tener en cuenta evitar aceptar citas concertadas a través de Internet sin dar aviso a un adulto de confianza. Sabemos que esto se presenta con mucha frecuencia, cada vez es más usual que niños y adolescentes se encuentren, incluso también adultos, se encuentren con personas que conocen exclusivamente a través del entorno digital, pero esto no debe hacerse solos, chicos. Es importante que demos aviso a otra persona, si es un amigo, si simplemente es una persona que quiere compartir con nosotros, pasar una tarde, ¿qué problema hay con que un adulto lo sepa? Si la petición, si esa solicitud que nos hace la otra persona es que un adulto nos entere, nos vamos a encontrar en secreto, eso nos está dando una alerta de que es un comportamiento inadecuado, de que algo malo puede suceder. Entonces activemos el radar en ese sentido para que evitemos exponernos, para que evitemos estar en situaciones incómodas, en situaciones de riesgo y para que evitemos también que estas situaciones sigan replicándose. Enterémonos,
informémonos al respecto. Tenemos la capacidad de relacionarnos con estos dispositivos de una manera más fácil como niños y adolescentes, entonces usémoslo de una manera adecuada, seamos ahí muy astutos al respecto y cuidadosos con la información que entregamos, el contenido que compartimos. Hay otro riesgo que tiene que ver, que es denominado como phishing. ¿Qué es esto? Son estafas que se dan a través de llamadas telefónicas. Entonces es muy usual escuchar la llamada del banco, escuchar la llamada del supuesto accidente donde un familiar lo que está pidiendo es ayuda porque va a ser detenido porque atropelló a alguien. Eh, También puede presentarse que llamen a las casas y cuando los menores contestan les dicen que sus padres han tenido un accidente, que es importante recoger las cosas de valor para poder cubrir ciertos gastos o en su defecto que están detenidos porque están haciendo ciertas cosas sin mucho cuidado. Sepamos que estas situaciones pueden presentarse. Ahí es importante tener en cuenta que como adultos hablemos con los menores de la existencia de esas llamadas. Eso puede presentarse, eso puede suceder. ¿Qué hacemos? ¿Qué información entregamos y qué información no vamos a entregar? Entonces, ahí es importante tener en cuenta que en caso de que ustedes como chicos estén solos en casa o incluso nosotros como adultos, que a veces también nos puede pasar que estamos distraídos, estamos en otros temas, no informemos que estamos solos. Entonces, como niños y adolescentes, en este momento mi papá no puede recibir la llamada, pero déjeme un número que apenas él se desocupe, yo le digo que lo llame, ¿cierto? Siempre es importante tener en cuenta eso. Cuando es supuestamente para un adulto, hay un adulto en casa que pueda responder la llamada o cuando se supone que es una situación de riesgo, donde nos dicen que nuestros papás, que esas personas cercanas están en situaciones difíciles. Importante, contáctense con otro adulto. Digan que, digan en ese momento que les devuelvan la llamada en un momento, generalmente, o cuelguen la llamada y llaman directamente al número de celular o al teléfono de sus padres, de una persona cercana que los ayude a validar esa información. No lo crean de inmediato. Siempre, 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 frente a la información que ven, que escuchan, cuestionen. Cuestionen si eso es cierto, si es verdad, si es probable o no, porque muchas veces desde el hecho de estar desprevenidos podemos caer en ese tipo de situaciones que pueden afectarnos. Ahora vamos a ver un ejemplo de el grooming, vamos a ver la explicación detallada y divertida, divertida entre comillas por la forma en la que aparece, pero vamos a conocer cómo puede presentarse esta situación. Todo el mundo ha escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja. Sandra, ¿me confirmas por favor si se está escuchando bien? Correcto, Lady, se está Listo, escuchando. gracias. La niña sale a casa. Un segundo que se detuvo. Todo el mundo ha escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja. La niña sale a casa de la abuela para hacerle un mandado a su madre y en el camino la intercepta un lobo. Al principio todos son favores y consejos, pero luego, disfrazándose de su abuela, el lobo se la traga. Finalmente, en una escena bastante sangrienta, un leñador con un hacha le abre la barriga al lobo y la rescata. Como suele ocurrir con las fábulas, esta historia tiene un paralelo en el mundo moderno. Hay lobos por ahí que también se disfrazan para ganarse la confianza de las niñas y los niños, pero en este caso el disfraz es digital. Los lobos son adultos que crean perfiles falsos en redes sociales y se dedican a chatear con menores de edad. Este fenómeno se conoce como el grooming. Algunas veces lo que el lobo quiere son fotos y videos con algún contenido sexual, algo que pueda vender en el mercado negro. Sin embargo, la mayoría de las veces buscan abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a redes de tráfico de personas. Por supuesto, el grooming es uno de esos temas horribles en los que nadie quiere pensar, pero es importante saber que este tipo de cosas existen. La idea no es entrar en pánico y dejar de usar las redes sociales, la idea es entender este fenómeno para que no le pase a nadie. ¿Y qué es lo que hay que entender? Pues resulta que el grooming se basa esencialmente en dos tácticas. Una es el engaño y la otra el chantaje. El engaño ocurre cuando el lobo se disfraza. En redes sociales, él se hace pasar por una persona joven y la víctima del grooming cree que está hablando con un posible novio o con un amigo, pero no con un abusador. Y por su parte, el chantaje se trata de conseguir algún tipo de información para amenazar a la víctima.
De manera que la dinámica se vuelve siempre la misma. Si no haces esto o aquello, voy a publicar la foto que me mandaste o le voy a contar a tus amigos y a tu familia lo que me dijiste el otro día. Entonces, ¿qué debe hacer uno en estos casos? Pues por el lado del engaño, la clave está en aprender a verle los dientes y las orejas grandes al lobo. Así como el disfraz de la abuelita tenía un montón de detalles que revelaban el engaño, un perfil falso también está lleno de señales que lo delatan. Hay muy poquitas fotos, o las fotos en las que el lobo supuestamente aparece son de muchas personas, o el perfil tiene muy pocos amigos y pocas interacciones. Un lobo dice cosas que no puede demostrar. Un lobo no prende su cámara. Un lobo no aparece en eventos en los que hay otras personas conocidas. La pobre Caperucita notó que había algo raro, pero en lugar de salir corriendo, se conformó con las respuestas del lobo. Ese es el error que nadie debería cometer. Hay que prender las alarmas cuando las señales no cuadran. Además, nunca hay que acudir sin compañía y a lugares que no sean públicos a una cita con alguien que se conoció por internet. En cuanto al chantaje, pues lo primero es no ponerse en esa situación. Darle información sensible a otra persona es darle poder. Es decir, que no vale la pena contar secretos o enviar fotos comprometedoras cuando no tenemos suficiente confianza o no conocemos personalmente al que está del otro lado. Esto es bastante básico. Pero bueno, digamos que hay lobos muy astutos, personas que se ganan lentamente la confianza de un menor de edad y que llegan a conseguir la información que necesitan para ponerse a chantajear. En estos casos toca actuar. Hay que contarle a todo el mundo, papás incluidos, para poner en evidencia al lobo. Después de todo, el lobo es un criminal. A la víctima le puede dar pena que se publique una foto o un secreto, pero pocas cosas son tan graves como ser un abusador de menores, y eso pone al lobo en una situación realmente frágil. O sea, hay que denunciarlo, y es seguro que él lleva las de perder. Por el contrario, no contarle a nadie lo que está pasando es justo lo que el lobo quiere. Pero bueno, suficiente paranoia por hoy. Los lobos existen y hay que tener cuidado, pero la verdad es que basta con algo de sensatez para que ninguna persona caiga en este tipo de engaños. Se vale chatear, se vale conocer personas nuevas. Lo único es que debemos ser más astutos y confiar en nuestro sentido común para no convertirnos en otra Caperucita. Entonces ya sabemos, mucho cuidado con esas interacciones que estamos teniendo en el entorno digital. Es importante cuidarnos, es importante revisar y actuar de una manera precavida. Hay otro tipo de riesgos que son los riesgos de conducta. Algunos de ellos, de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿qué implican estos riesgos de conducta? Básicamente un comportamiento que puede poner en riesgo la integridad física o mental de las personas. Encontramos la ciberadicción, el ciberacoso y la ciberinducción al daño físico. ¿Qué es la ciberadicción? Es el uso de los dispositivos digitales que impacta negativamente la vida diaria. Acá vemos además relacionados otros dos riesgos que no solamente se ven en niños y adolescentes, también en los adultos, incluso este tema de la ciberadicción, sino que de alguna forma como que los hemos normalizado y es, por ejemplo, andar con el celular todo el tiempo en la mano. Esa no es una conducta, digamos que normal. Ese tipo de dispositivos se está volviendo la extensión para nosotros y nos está generando incluso angustia o malestar cuando no lo tenemos cerca. Entonces, muy alertas a qué está sucediendo con el dispositivo, dónde y cuándo lo estamos usando. Hay otro riesgo que tiene que ver o que es nombrado como bumping. ¿Qué es el bumping? Es el uso de los dispositivos en horas de la noche, lo cual resta horas de descanso y nos afecta significativamente porque cada vez va a ser más tiempo el que estamos en pantallas y va a ser menos tiempo descansando, durmiendo. Y hay otro que tiene que ver con el fobbing y el fobbing es ignorar a las personas constantemente por estar mirando la pantalla de mi dispositivo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que lo hemos hecho o nos lo han hecho, que estamos hablando con otra persona y sentimos que no tenemos su atención? Entonces eso es supremamente incómodo porque ahí ese mensaje que estamos entregando es, mira, mi dispositivo es más importante que lo que tú me estás diciendo en este momento, por eso no te estoy mirando. Por eso no te estoy escuchando atentamente. Entonces, mucho cuidado con las conductas que estamos teniendo alrededor del uso de los dispositivos. Los dispositivos como tal, la tecnología como tal,
no es la negativa, es el uso que nosotros hacemos de ellos y la relación que tenemos. Entonces, estemos atentos al respecto. ¿Qué es importante tener en cuenta en familia? Crear un cronograma con límites en el horario de uso o no uso de los dispositivos. En el momento de realizar ciertas actividades no hay posibilidad para, o en el momento en el cual estamos haciendo otras cosas no hay posibilidad de respetar los horarios de sueño, de alimentación, de comida, tenerlo en cuenta siempre y aplicarlo para todos en casa. Cuando hablamos del ciberacoso, nos encontramos con que es la agresión repetida e intencional hacia otra persona por medios digitales. Acá es importante cuidar el material que se comparte en entornos digitales, bloquear o silenciar a personas que comiencen a agredirnos de una u otra manera. Cuando hablamos, por otra parte, de la ciberinducción al daño físico, nos encontramos con que estos son básicamente retos o juegos en línea que incitan a las personas a cumplir con tareas peligrosas. Cuidado, no todos los retos son peligrosos, no todas las situaciones que se plantean en redes, en internet, nos van a exponer, pero sí hay que tener en cuenta cuáles son esas cosas que estamos replicando, qué nos están diciendo que hagamos, y hay que tener en cuenta también que la persona que está proponiendo eso en muchas ocasiones lo ensayó muchas veces se equivocó, lo repitió, tiene ciertas habilidades, tiene ciertas destrezas que de pronto nosotros no. Entonces, muchísimo cuidado con esas cosas que vamos a replicar, porque a veces pueden ponernos en riesgo y pueden afectarnos significativamente. ¿Qué es importante? Como adultos evitemos que los menores se aíslen con sus dispositivos, que podamos hablar alrededor. Si estamos usando de una manera sana, adecuada los dispositivos, no hay por qué escondernos, no hay por qué estar en otros espacios donde no haya cabida para un adulto o cuidador. Expliquemos de forma clara qué se puede encontrar en el entorno digital, desde las ventajas, los riesgos. Hablemos con los papás también, chicos, frente a esas actividades que hemos visto, esos retos que se han vuelto virales y que están como chéveres y queremos replicar. Vamos a hacer también como el análisis de qué es eso que queremos replicar. De pronto me podrá exponer, podrá afectarme de alguna manera, entonces vamos a tenerlo muy presente. Y busquemos ayuda en caso de encontrar en internet personas que nos pidan o que nos recomienden hacernos daño. Eso nunca es positivo. Esas personas que lo están haciendo son personas malintencionadas que quieren afectarnos. Entonces siempre dudemos de eso. Siempre dudemos de esas personas que nos están haciendo recomendaciones inadecuadas. Para ir avanzando, porque el tiempo se ha ido demasiado rápido, espero que para ustedes también, vamos a ver entonces algunos riesgos que afectan significativamente la salud. Estos riesgos que nombramos como riesgos de salud implican afectaciones en términos de salud física, como la ergonomía, la visión, la audición. Dentro de los más populares o los más frecuentes encontramos el síndrome de cuello de texto, daños en la audición y WhatsAppitis o afectaciones en las articulaciones, principalmente de las manos. ¿Qué es el síndrome de cuello de texto? Es una afectación que se da por la posición que vamos adoptando al usar principalmente el celular. Casi siempre cuando vamos a usar el celular, ¿cuál es la posición que adoptamos? Esta. Nos inclinamos hacia adelante, bajamos la cabeza, y eso lo que va haciendo es generando afectaciones, dolores, malestares, tanto en cuello como en hombros, dolores de cabeza frecuentes. Entonces cuidemos la posición en la que estamos usando los dispositivos. Evitemos doblar el cuello hacia adelante al momento de usar el celular. Levantémoslo, es lo ideal que quede a la altura de nuestros ojos, como se ha recomendado con los computadores y tabletas. Con los celulares sucede lo mismo. Al usar las pantallas, ubiquémoslos a la altura de los ojos. Cuando hablamos de los daños en la audición, generalmente estos se presentan por usar dispositivos en un volumen muy elevado o usar durante mucho tiempo audífonos principalmente como de tapón o los que se insertan en los oídos. Es importante cuidar el volumen para evitar estas afectaciones, evitar estos audífonos de tapón durante mucho tiempo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que si se va a usar más de una hora, entonces usemos este tipo de dispositivos, diademas planas, que nos introducen en el oído y evitan como inflamaciones y dolores. Y WhatsAppitis, que son esas afectaciones que empiezan a presentarse principalmente en las manos por la posición que nosotros adoptamos al usar los dispositivos.
Si lo pensamos conscientemente, casi siempre lo que hacemos para usar el dispositivo es recoger las manos y usar solamente los pulgares. Entonces, lo que estamos haciendo es generando un desgaste y un uso excesivo de nuestros dedos para el cual no fue diseñado. O incluso estamos haciendo algo peor y es usarlo solamente con una mano. Entonces, lo que está generando una tensión importante y afectaciones posteriores significativas. Teclemos siempre que se pueda con las dos manos, usando varios dedos, no solamente el pulgar. Aumentemos el uso de notas de voz y el mensaje es un poco más extenso para evitar como ese desgaste. Y si es posible, escriban los mensajes con el teléfono apoyado para que pueda ser más cómodo y para que evitemos también como esa tensión en las manos. Y si el celular, el smartphone debe usarse durante mucho tiempo, entonces es importante hacer estiramientos, hacer pausas, estirar nuestros dedos, abrirlos, cerrarlos, un estironcito. Eso también es importante para que no afectemos como nuestras articulaciones. Ya para ir cerrando el espacio y darles paso a las preguntas, a las observaciones que les hayan surgido, entonces les voy a contar un poquitico del Centro de Protección Digital, que es muy importante además siempre buscar acompañamiento y asesoría desde cualquier rol que nosotros desempeñemos, como niños, adolescentes, si tenemos dudas frente a algunas cosas, como padres o cuidadores, como docentes para acompañar mejor a los chicos. Y eso es precisamente lo que buscamos desde el Centro de Protección Digital, acompañar a todos los públicos para que puedan tener una interacción mucho más saludable con este entorno. ¿Qué servicios, qué cosas van a encontrar en este espacio? Conversaciones digitales, que estas vienen de un perfil digital que nos dice cómo estás actualmente en esa relación con el entorno, qué cosas puedes mejorar y cómo hacerlo de una manera como detallada y cuidadosa. Tenemos asesoría en dispositivos y herramientas digitales, un servicio sin costo que nos permite poder conocer cuál es la herramienta o el dispositivo más pertinente de acuerdo a nuestra necesidad. El perfil digital, que es un test que nos permite saber cómo están siendo mis hábitos y de acuerdo a mis hábitos, qué tan expuesto estoy a que se materialice algún riesgo. Tenemos formaciones digitales, un equipo experto que tiene todo el conocimiento, la metodología, la paciencia para acompañar a las personas en sus necesidades. Si yo soy un adulto mayor y no sé usar un dispositivo o una aplicación y quiero aprenderlo, acá lo acompañamos. Si yo soy un padre o cuidador que no tiene ni idea de este tema de las redes, esto cómo funciona, ellos qué hacen ahí, nosotros los podemos acompañar. Si como niños o adolescentes tienen alguna inquietud alrededor de alguna herramienta, algún dispositivo, pues aquí también podemos acompañarlos en ese sentido. También tenemos otro espacio súper importante que son las asesorías ante incidentes digitales. ¿Qué es esto? Pues buscamos que puedan prevenirse esas situaciones incómodas, esas situaciones negativas alrededor del entorno digital, pero a veces también sucede. Si no saben cómo actuar, no tienen ni idea ante quién acudir, no saben qué medidas poder llevar a cabo en este tipo de situaciones, acá estamos como Centro de Protección Digital para acompañarlos. Tenemos un espacio físico en el Centro Comercial Santa Fe, segundo piso. Vayan, visítennos, conózcanlo, vivan la experiencia. Este fin de semana y los próximos 2 fines de semana tendremos actividades especiales alrededor de esto. Entonces vayan, visítennos, desen la pasadita para allá para que podamos conversar de este entorno digital. Ahora sí, en el chat les voy a dejar el link del sitio. También hay algunos de sus servicios y esta información que está disponible para que puedan visitarla, puedan verla. Y Sandra, no siendo más, aquí extendiéndonos un poco, si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna observación, adelante. Bueno, pues primero que todo, aparte de todas las charlas que hemos visto anteriormente, Lady, hoy nos das también otro panorama gigante, porque nos hablas de otros temas como las afectaciones en la salud, en el comportamiento, en fin, o sea, yo creo que nos pintas un panorama bastante interesante. Yo quisiera pues como que los participantes también tengan la palabra. Recuerden que la idea es que pidamos la palabra a través de la opción de la manito. Y bueno, yo voy a empezar a dar la palabra. No sé si doña Beatriz Elena quiere participar porque desde que inició tiene la manito levantada. Ella creo que es una líder de aquí de la comunidad del barrio Sevilla, doña Beatriz.
¿Usted nos quiere hacer alguna Sa- pregunta? Sandra, muchas gracias. No, por error la tuve todo el tiempo levantada. Estoy un poquito afónica. Quiero es agradecerle a las personas que asistieron, que escucharon nuestro llamado. Faltó muchas personitas, pero bueno, si podemos compartirles esto por si nos preguntan, pues será regio. De todas maneras, muchas gracias a Lady por, por haber aceptado tu invitación y a ti, como siempre, por estar tan pendiente de nuestra comunidad. Mil gracias. Aprovecho también para agradecerles y despedirme porque estoy un poquito afónica. Entonces, no, que continúe la persona que tenga alguna duda. Ya voy a eliminar la manito. Abrazo Perfecto. para todos. Mil Con gracias. todo el cariño, doña Beatriz. Un buen Bueno, día, Lady, señora. por aquí nos han dicho que excelente taller, que si la actividad va a quedar grabada, que va a quedar disponible en el canal de YouTube de la IPS Universitaria. Bueno, yo sí tengo como algunas observaciones, Lady, porque realmente pues todo lo que nos planteas es bastante pues como interesante. Y en uno de los temas donde decías que efectivamente uno a veces puede estar generando esas situaciones de riesgo y sobre todo cuando sobreexponemos información de nuestra vida privada, de otras personas que incluso no saben que las tenemos publicadas en nuestras redes sociales y de hecho de nuestros niños. Realmente vale la pena hacer como ese ejercicio, ¿cierto? De revisar qué es lo que tenemos publicado, qué tanto nos estamos exponiendo a nosotros y a nuestros pequeñitos, porque incluso a mí a veces hasta me sorprende, Lady. Yo no sé si ustedes han visto viralizada la imagen de una niña oriental que aparece en un montón de memes y yo a veces De recibo y stickers. me Sí, río, pero digo, uy, esta niña más grande que, o sea, que irá a sentir cuando se vea su imagen en un Sí, montón de memes que la gente comparte y pues de verdad, o sea, uno no sabe hasta qué punto y qué alcance puede tener ese tipo de información que uno está publicando y está pues volviendo a sus niños también un objeto de burla y de charla con otros que pues imagínate, al otro lado del mundo la vemos y yo me canso de ver esa la niña compartimos incluso, ¿cierto? Lo usamos en los totalmente stickers. completa y absolutamente. Bueno, también destaco mucho, Lady, lo que nos decías acerca pues, de ser también maliciosos y de leer esas señales que nos pueden estar indicando pues como algún tipo de riesgo en el que está expuesto nuestros hijos, nuestros niños y adolescentes, incluso nosotros mismos, ¿cierto? Em, y que el llamado que nos hace, las redes sociales no son necesariamente malas, pero son básicamente esos hábitos de uso las que generan a veces esos riesgos que podemos estar generando pues con esa sobreexposición de información. No sé si cualquier otro de los asistentes quiere participar y darnos también su apreciación. Asumimos que la información está súper clara, o sea, todos se van supremamente reflexivos de este espacio a poner en práctica todas las recomendaciones que trajimos hoy desde el Centro de Protección. Esperamos que haya sido un espacio muy valioso para ustedes, que pongan en práctica esas recomendaciones que para ustedes hayan sido más sonoras, más importantes, y también que revisemos cuál es esa relación que estamos teniendo actualmente con el entorno, donde muchas veces exponemos sin percatarnos de ello. Totalmente, Lady. Y enterarnos, saber que este tipo de cosas suceden y hablarlas en familia. Eso también me pareció súper importante de todo lo que nos contaste. Lady, no me queda más que agradecerte de verdad. Qué bueno este tipo de espacios, qué bueno eso que está haciendo Sura con ese centro de protección digital. Realmente no lo conocía. Qué rico que sea pues como un servicio para la comunidad. Agradecerte por aceptar participar en este espacio que es una estrategia de responsabilidad social empresarial que tenemos para nuestros vecinos y para la ciudad, pues como en general. Recordarles que esta información queda disponible en el canal de YouTube de la IPS Universitaria. Y bueno, Lady, mil y mil gracias de verdad por compartir con nosotros todo ese conocimiento. Muchas gracias, Sandra. Ya saben que hay un espacio creado también para continuar acompañando en este tema que es tan amplio y que a veces genera tantas inquietudes. Entonces, sin problema alguno, acá estamos para acompañarlos. Un muy buen Perfecto. día para todos. Gracias por estar acá. Lady, muchas gracias. Feliz día para todos. Que estén bien. Hasta luego. igualmente, feliz día Muchas para todos y gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.